Hola, hola mis niños, ¿cómo están? Dios me los bendiga. ¡Mua, mua! Besos para todos. Párvulos, intermedios 1, intermedios 2. Dios me los bendiga grandemente. Doy gracias al Señor porque me permite esta semana estar compartiendo con ustedes la preciosa enseñanza. Así que bueno, a lo que venimos, ¿no? La clase número 12. Wow, ya se está por terminarse nuestro primer libro y damos gracias a Dios porque a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, en nuestro país, Dios nos permite poder cumplir con nuestra labor, ¿no? Y ya vamos por nuestra clase 12 que se titula Amar a otros perdonándolos. Entonces, amar a otros perdonándoles. Wow. Perdonar. Muchas veces es algo que sabemos que tenemos que hacerlo porque es un mandato de Dios, pero sin embargo se nos hace muy duro, muy difícil hacerlo. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo. Él no solamente nos dijo perdónense unos a otros, no, sino que Él dejó el ejemplo perdonándonos a nosotros y perdonando a los que andaban con Él. La historia de hoy nos da un bello ejemplo y vamos a ver a quién perdonó nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo capítulo 26, versículo 47. La palabra de Dios la leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Damos gracias al Señor por permitirnos haber leído su palabra. La historia de hoy es Judas traiciona a Jesucristo. Judas. ¿Ustedes saben quién era Judas? Sí. Judas era uno de los 12 discípulos. Tuve el privilegio de llevar la clase cuando Jesús llamó a los discípulos, escogió a los discípulos, y les mencioné que una de las personas que escogió Jesús fue a Judas Iscariote. Les decía que los discípulos vivieron con Jesús, andaban con Jesús, dormían con Jesús, comían con Jesús. O sea, no se separaban de Jesucristo. Ellos dejaron sus trabajos seculares por servirle a Cristo y andaban predicando la palabra de Dios. Pero sin embargo, a pesar de que vieron las maravillas que Jesús hizo, de que vieron cómo Jesús sanó a los enfermos, de que vieron cómo Jesús libertó a los endemoniados, de que vieron cómo Jesús resucitó a los muertos, de que vieron tantos milagros que Jesús hizo, a pesar de todo eso había uno que lo iba a traicionar, que lo iba a vender, y era Judas Iscariote. Y Jesús ya lo sabía desde un principio, desde cuando lo eligió, desde cuando le dijo: ven, quiero que seas mi discípulo, quiero convertirte en mi seguidor, que prediques la palabra. Incluso fue el tesorero de los discípulos, imagínense, de ahí del ministerio de Jesús. Judas Iscariote fue el tesorero. Y sin embargo, Jesucristo sabía lo que Judas iba a hacer porque él ya lo conocía todo, o sea, él sabe todo. Entonces, él ya sabía lo que se venía, pero aún así nunca lo trató con menosprecio, nunca lo hizo a un lado, siempre le brindó el mismo cariño, siempre le brindó el mismo tiempo que le brindó a sus otros discípulos, siempre lo trató como un amigo. Ahora, en la última cena que tuvieron Jesús y sus discípulos, en esta cena, Jesucristo dijo: uno de ustedes me va a entregar. Imagínense, uno de ustedes me va a entregar. Y estaban los 12 discípulos y estaban Jesús. Y wow, comenzaron a mirarse. ¿Seré yo? ¿Será Pedro? ¿Será Andrés? ¿Será Jacobo? ¿Será Juan? ¿Será Felipe? ¿Quién será? Y comenzaron todos a preguntarse. Y sin embargo, después de eso, Jesús se va a orar al Getsemaní
y los discípulos van con ellos. Pero mientras ellos oraban y mientras Jesús oraba y los discípulos dormían, porque los discípulos se quedaron dormidos, Judas se escabulló, se fue, huyó. ¿Y a dónde creen que se fue Judas? Judas se fue donde los principales sacerdotes, donde los ancianos, y se fue a decirle que esta era la oportunidad de prender a Jesús, porque él estaba dispuesto a vender a su maestro. Y lo vendió en 30 monedas de plata. 30 monedas de plata, buena cantidad, buen dinero en ese entonces. Imagínense, cada moneda era mucho valor que tenía, ahora para 30 monedas de plata. Y Judas cogió y lo vendió a su maestro. Judas le dijo, vamos, yo sé dónde está, él está ahorita orando, los discípulos están durmiendo, vamos, ustedes tranquilamente van. Y eso sí, cuando yo llegue, al que yo le dé un beso en la mejilla, ese es prenderle. Imagínense ustedes que un amigo nuestro mejor amigo, o no quizás un mejor amigo, pero sí ese amigo al que le tenemos confianza, sí ese amigo con el que jugamos, con el que conversamos, aquí los chicos de Intermedios 2 que ya estamos entrando a una adolescencia, de repente esa amiga a la que le contamos lo que nos está pasando, ese amigo al que le decimos qué chica me gusta, qué chico me gusta por ahí, los niños pequeños también, ese amiguito con el que juegan todos los días, de repente les falla, de repente les hace algo que no debería haberles hecho, de repente ustedes le cuentan algo y él va y se los cuenta a otra persona, en un momento que tienen que darles la mano, en un momento que deben ayudarlo, no están, sino que se van, los dejan solos. Son cosas que a uno le duele, son cosas que ustedes dicen, no, pero mi mejor amigo, en vez de estar conmigo en este momento, en vez de estar a mi lado, en vez de estar ayudándome, cogió y se fue, me dejó solo. Entonces, imagínense la decepción o el dolor que ha de haber sentido nuestro Señor Jesucristo, que aunque Él ya sabía que eso se iba a dar, pero coger y ver que su amigo lo hizo, que su amigo fue y lo vendió sin importarle absolutamente nada, fue y lo vendió, lo traicionó. Ahora Jesús coge y le dice, imagínense, todavía que Judas va y lo va a traicionar y le dice, salve maestro, y padre le da el beso. Y Jesús coge y le dice, amigo. Imagínense el tremendo amor que nuestro Señor Jesucristo le brindó, que sabiendo lo que él iba a hacer, sabiendo que lo vendió, sabiendo que iba a ir a morir en aquella cruz, todavía le dice, amigo. Ustedes le dirían amigo o amiga a esa persona que los ha traicionado. Ustedes volverían a confiar en aquella persona que les falló, en aquel amiguito, amiguita que los traicionó, que les mintió, que no se portó bien con ustedes. Ustedes volverían a llamarle amigo. Muy buena pregunta, ¿no? Pero imagínense que nuestro Señor Jesucristo coge y les dice, amigo, ¿para qué vienes? ¿A qué has venido? Incluso en otra parte de la Biblia dice, haz lo que tengas que hacer, lo que viniste a hacer, hazlo. Entonces, en ese momento, los que andaban con Judas, los guardias y todas las otras personas, lo prendieron, se lo llevaron arrestado a Jesús, se lo llevaron ya detenido. Y bueno, ya de ahí vino todo lo demás, lo que es de la muerte de Jesús, que eso ya viene en otra clase. Entonces, pero después cuando Judas reacciona, o sea, no, ¿qué hice? Porque siempre tiene que haber eso. Miren, incluso hasta cuando nosotros le fallamos a alguien, porque también a veces le fallamos a otra persona, decimos, no, pero ¿qué hice? ¿Por qué? O sea, no tenía que haber reaccionado así. Y imagínense, Judas también lo hizo. Dijo, pero vendí a mi maestro. ¿Qué he hecho? Por plata, por 30 monedas de plata. Y él cogió y corrió al concilio, allá donde estaban las otras personas, y le dijo, no, me arrepiento de lo que hice, esto no debió ser, tengan, aquí están sus monedas, y las tiró todas esas monedas ahí, y dijo, no quiero que dejen libre a mi maestro, pero sin embargo ya había sido demasiado
tarde, porque ya el trato estaba hecho. Pero Judas, en vez de ir y pedirle perdón a Cristo, en vez de arrepentirse con nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo él? Él fue y cogió un cabo y se ahorcó. Así un cabo como el que tengo aquí, no para ahorcarme, sino que este es el cabo de mi hamaca. Entonces, y ya, porque ha guindado esto, pero ojo, no es para ahorcarme. Entonces, él cogió un cabo de esto y se ahorcó, se quitó la vida. No le fue a pedir perdón a su maestro, no se arrepintió, o sea, se arrepintió de lo que había hecho, sí, fue a devolver las monedas y todo, pero al ver que ya no había solución, él no buscó a Jesucristo y le dijo, Señor, perdóname, y Cristo lo hubiera perdonado, porque imagínense si cuando llegó con los guardias le dijo, amigo, ahora imagínense si él iba y le decía, maestro, perdóname, Cristo lo hubiera perdonado, así como perdonó a Pedro, porque Pedro también le falló a Jesús. Pedro lo negó 3 veces y Jesús se lo dijo, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces, y Pedro lo negó, pero Pedro se arrepintió y fue donde el maestro y le dijo, maestro, perdóname, y Cristo lo perdonó. Y Pedro fue un apóstol de Jesucristo que hizo maravillas, milagros, que le sirvió a Cristo mucho aquí en la tierra. Entonces imagínense, pero Judas no hizo eso. Y lamentablemente eso muchas veces también pasa con las personas que cometen los errores pero no piden perdón o no pedimos perdón. Tenemos que también meternos ahí. No pedimos perdón. Y Cristo quiere que pidamos perdón y que aprendamos a perdonar, que perdonemos a aquella persona que nos falló, que perdonemos a aquella persona que nos hizo mal, que perdonemos a aquella persona que nos traicionó. Perdonémosla. No es fácil, no es fácil. Yo sé que esta enseñanza también la ven los papitos y yo sé que ustedes también aprenden a través de ella y sé que no es fácil perdonar a alguien que nos ha lastimado, sé que no es fácil perdonar a alguien que nos ha fallado, sé que no es fácil perdonar a aquella persona que nos traicionó, que nos mintió. No es fácil perdonarla. Pero si nosotros le entregamos eso a Dios, si nosotros decimos, Señor, hazte cargo de eso, aquí está mi corazón, como lo decíamos, se decía en la clase pasada, que Cristo limpia nuestro corazón, así como limpió el templo, Cristo también limpia nuestro corazón. Entonces, al nosotros decidir perdonar, aceptar perdonar a esa persona, Dios va a venir y va a ir quitando todo eso, porque si no perdonamos, ustedes mis niños, así estén pequeños, así sean párvulos, así sean intermedios 1 e incluso intermedios 2, si no perdonamos ahora, que están pequeños, eso va a ir creciendo y eso va a ir convirtiéndose en raíz de amargura, en odio, en rencor, en menosprecio. Incluso hay personas que ya cuando crecen, ya son adultos, eso se convierte, eso los lleva a cometer homicidio, o sea, a matar, por el odio que le tienen a esa persona, por el desprecio, los matan. Imagínense, se convierten en criminales. ¿Y todo por qué? Por dejar guardar ese odio en nuestro corazón, por no perdonar. Sé que muchas veces no sabemos perdonar, pero pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que nos enseñe a perdonar, que nos ayude a perdonar así como Él nos perdonó, porque nosotros tampoco no merecíamos el perdón de Dios. Éramos nosotros los que teníamos que haber muerto en aquella cruz, éramos nosotros los que teníamos que recibir los latigazos que nuestro Señor Jesucristo recibió. Éramos nosotros, porque los que pecamos somos nosotros, los que ofendemos a Dios día, tarde y noche somos nosotros. Cristo no tuvo la culpa de nada. Cristo vino a este mundo a predicar la palabra, a anunciar las buenas nuevas de salvación, a sanar enfermos, a resucitar muertos, a cumplir la voluntad de Dios. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros teníamos que pagar por nuestros pecados, pero Él tomó nuestro lugar, perdonándonos a nosotros. Asimismo, nosotros debemos perdonar a aquellos que nos ofenden. Así que, mis amores, esta clase ha sido un poquito larga, pero yo sé que ustedes, sus papitos, sus hermanos, toda su familia, van a meditar mucho en esta enseñanza y la vamos a compartir con las demás personas, porque no vamos a dejar que el orgullo, que el odio, que el rencor, que la amargura, que nada de eso se forme en nuestro corazón, sino que vamos a aprender a perdonar. Es difícil, pero lo vamos a aprender y le vamos a pedir ayuda a Dios para aprender a perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño, a aquellas personas que nos han ofendido. Que Dios me los bendiga, los quiero mucho. Oremos para que pronto estemos en la casa de oración. Bendiciones, besitos.